Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Durante este feriado está previsto que más de 80,000 viajeros salgan desde la capital hasta distintos puntos del país. Vámonos al terminal terrestre porque a esta hora ya se han evidenciado varios puntos. Por ejemplo, en el sur de Quito. Vámonos a esa zona, a Quitumbe, con Ismenia Solórzano. Ismenia, buenas noches. Danos detalles, por favor, del movimiento a esta hora. Así es, ¿cómo estás, Milton? Amigos televidentes, buenas noches. Ya tú lo has mencionado, a puertas de este feriado, nosotros nos hemos trasladado hacia el terminal terrestre de Quitumbe, esto al sur de la ciudad. Y a esta hora de la noche, este es el panorama que aquí se vive. Son decenas de viajeros que hasta aquí se han dado cita para ya salir de la ciudad y disfrutar, por supuesto, estos días de asueto en diferentes puntos del país, en boleterías, sobre todo de la provincia de la costa, es donde vemos que ya se han acercado los ciudadanos. En Santo Domingo ya luce la fila que podemos observar a continuación. Según lo que han dicho las autoridades en las últimas horas, playas y balnearios serán los lugares que estarán, por supuesto, más concurridos en este feriado. Sin embargo, para dar seguridad a todos los viajeros, desde la Policía Nacional se ha desplegado un fuerte contingente policial. La Policía Nacional ya está desplegada desde el mediodía de este jueves en varios puntos del país para brindar seguridad durante los 3 días de asueto. En total, 53.440 uniformados estarán operativos, pero la mayor cantidad se ubicará en sitios de gran afluencia de turistas. En playas, balnearios, en ferias libres que se van a desarrollar en este fin de semana. Ahí tendremos 5.136 hombres. Tenemos también en zonas de montaña, rutas, senderos, lugares de excursión. Los ejes viales también contarán con la presencia policial, especialmente en las vías más conflictivas. 1.628 hombres van a estar dedicados específicamente al control del tránsito y seguridad vial. Se estima que en los 3 días de descanso alrededor de 250,000 vehículos a nivel nacional se movilicen. Por ello piden tener precaución, sobre todo en ciertas vías en las que hay inconvenientes. Señalan que en el feriado del Día del Trabajo del año pasado se registraron 38 accidentes que dejaron 27 heridos y 10 fallecidos. Hemos fijado los puntos de esos siniestros, las causas de siniestralidad, y el afán es que esos siniestros no se vuelvan a producir y que exista un control preventivo al respecto. Mientras que en lo que respecta a las 5 provincias en las que rige el estado de excepción, El Oro, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena, la policía desarrollará un operativo especial. Tenemos la planificación de un operativo 2.0, seguridad, en la cual nosotros hemos hecho equipos de trabajo con el fin de desarticular organizaciones delictivas en estos sectores y dar mayor presencia policial. El estado de excepción esta vez no incluye toque de queda. Es así que las actividades turísticas en esas provincias se pueden desarrollar con total normalidad. Y bien, amigos televidentes, este es el panorama a esta hora aquí en el terminal terrestre de Quitumbe. De hecho, podemos observar que en los asientos de espera también se encuentra pues gran concurrencia de ciudadanos. Desde el municipio de Quito estiman que son alrededor de 82,000 personas que saldrán de la capital por ambos terminales, tanto de Carcelén como de Quitumbe. No obstante, las autoridades también han hecho recomendaciones a los ciudadanos que van a salir en sus vehículos particulares. Tome las respectivas medidas de seguridad. Es lo que podemos informarles hasta esta hora de la noche desde el sur de Quito. Diana, ustedes tienen más en estudios. Una buena noche. Buenas noches, Ismenia. Gracias por la información. Y ahora en la terminal terrestre de Guayaquil, donde se calcula que llegarán más de 200,000 personas. Hacemos contacto con Bernarda Ceballos, quien nos tiene los detalles. Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y sí, así es como luce la terminal terrestre de Guayaquil a esta hora de la noche. Podemos observar cómo ya los turistas empiezan a dirigirse a distintos puntos del país en donde pasarán los días de asueto. Los destinos más solicitados son Manta, Puerto Viejo, Quevedo, Santa Elena y playas. Son más de 229,000 usuarios los que las terminales terrestres de la ciudad esperan recibir durante estos días de feriado
feriado. Mientras tanto, en Guayaquil son más de 5.500 efectivos como agentes de control municipal, agentes de tránsito, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y operadores del sistema de videovigilancia de la ciudad que estarán operativos a lo largo de este feriado. Escuchemos las declaraciones del gerente general de la empresa Segurepe. Escuchemos. 34.000 cámaras que toda la ciudad tiene sistema de vigilancia. Por lo general, en estos días de asueto, lo general se ven son parques, las piscinas con olas, los sitios turísticos, salidas de la ciudad. Muy bien, y aquí un recuento de las vías que están cerradas en el país para que usted lo tenga en consideración. Al menos están cerradas hasta este 2 de mayo. En Cañar, la ruta Huigra, El Piedrero, está cerrada por el colapso de un puente. En Chimborazo, la vía que conecta Riobamba con Chunchi está inhabilitada por la pérdida de vía. Además, en Napo, la vía Tena con Puerto Napo y Capricho está inhabilitada también por daños en el puente colgante del kilómetro 10. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la noche. Desde aquí de la ciudad de Guayaquil, ustedes continúan con más información desde estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Bernarda. Hablamos de la crisis eléctrica, no se descarta que los apagones se retomen luego del feriado, lo dijo el ministro de Energía Roberto Luque. Mientras tanto, se trabaja en la reactivación de termoeléctricas e hidroeléctricas de cara al estiaje de octubre próximo. No habrá apagones durante el feriado, pero ¿qué pasará después? El ministro de Energía encargado espera responder esa pregunta durante el fin de semana, tomando en cuenta que la cota de los embalses ha incrementado y que la demanda de energía se ha reducido. Sobre esto último se levanta información. Esta semana ha habido mucho menos calor que la semana pasada. Y eso yo estoy pidiendo personalmente data para corroborarlo entre el INAMI y también la demanda de energía en todo el día, para ver si es que esa correlación que me dicen que está pasando es certera. Pero sabe que no se puede depender solamente de la naturaleza y que hay decisiones que tomar. Y mientras ensaya con la estimulación de nubes que va dando buenos resultados, se trabaja en diferentes frentes donde ha tocado ir resolviendo uno a uno los problemas. Y los hallazgos no dejan de sorprender. En Pascuales, por ejemplo, equipos inutilizados que fueron puestos en funcionamiento, pero que por falta de mantenimiento se volvieron a dañar. Si no fuera por una llamada de un patriota que nos hizo saber que esa máquina estaba parada en plena crisis, nosotros cogimos y pagamos 3 vuelos hotel a esos técnicos y la pusieron a funcionar. Ahora se volvió a dañar por otro tema y están arreglándola de nuevo para que empiece a funcionar posiblemente este fin de semana. En Termogas Machala algo similar, equipos embodegados. Incluso les han hecho cimentación para dejarlas guardadas. Han gastado plata en obra civil para almacenar, en lugar de gastar en obra civil para ya utilizar las maquinarias. Y aunque aún prefiere no hablar de sabotaje, lo que sí asegura es que se investigará para encontrar responsabilidades. Nosotros vamos a actuar contundentemente contra esta gente. Con las hidroeléctricas, otra historia. Coca-Cola Sinclair debe entrar en mantenimiento urgente y eso podría derivar en nuevos apagones, adelanta. Y yo necesito saber qué tan urgente es, desde cuándo se ha dejado de programar, por qué se ha dejado de programar y averiguar todos los detalles sobre este tema. Y en el caso de Toachi Pilatón, el plazo corre para encontrar una salida y ponerla finalmente en funcionamiento. Entendiendo que una obra que debió haberse terminado hace mucho tiempo a un contratista que tiene el montaje, se le ha atrasado y que se puede llegar a un acuerdo que sea razonable y que pueda terminar con lo que todos los ecuatorianos queremos, que esos 200 megas entren a funcionar. Se analizan todas las posibilidades, dice el ministro, tomando en cuenta el estiaje que se espera para octubre próximo. En la mira del ministerio sigue la opción de alquilar y hasta comprar barcazas. Y reactivar equipos inutilizados y comprar gas son 2 de las alternativas que se barajan para incrementar la generación de Termogas Machala. Un equipo de 24 horas recorrió la central. Esta es la central Termogas Machala, ubicada en la comuna Bajo Alto, en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. Si funcionara como debería, podría generar 480 megavatios, es decir, incluso el doble de lo que generan grandes hidroeléctricas. Pero solo produce 1/4 parte de lo previsto, y eso tiene varias explicaciones.
Para operar en toda su capacidad requiere de 60 millones de pies cúbicos de gas, pero solo recibe 13,5, por lo que se analiza importar. Kenneth Brown es subgerente de proyectos. Nosotros recibimos en el 2016 la mayor cantidad de gas natural por parte de Petroecuador. De ahí ha venido disminuyendo hasta el momento. Estamos en el tema de adquirir gas natural para poder operar todo el parque térmico y asimismo reactivar lo que es el ciclo combinado. Ahora que tenemos todo el apoyo del ministerio para poder hacerlo. En su visita, el ministro de Energía encargado ironizó respecto del nombre de Termogas, a la que se debería llamar Termodiesel, dijo, porque la mayoría de equipos funcionan así. Y no exageraba. Sus generadores consumen miles de galones de diésel por hora. Estas unidades consumen aproximadamente 1.500 galones por hora cada una. Nosotros aquí tenemos 5 unidades. Entonces con eso podemos indicar que cada unidad, si está operada, funciona todo el día, serían aproximadamente unos 36.000 galones diarios por unidad. A raíz de su visita, se ha dado la disposición de reactivar unidades que permanecían embodegadas como parte de lo que aquí llaman Plan de Preservación de Equipos, tras un fallido proyecto con una firma rusa en 2017, que de entrar en funcionamiento podrían contribuir con más de 187 megavatios a la capacidad instalada, que es de 230 al momento, aunque lo generado en sí es la mitad de eso. Entonces se ha buscado asesoramiento. Estamos ahorita reactivando el proyecto, están en estos momentos recibiendo visitas de EPCistas reconocidos para que nos puedan dar una valoración actualizada de lo que se necesitaría económicamente para el costo del proyecto. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero costará que Termogas Machala opere en toda su capacidad? Son dos preguntas que se responderán pronto, dice Brown, tras el análisis que se ejecuta al momento, casi 7 días después de una visita ministerial que desnudó los problemas que aquí se presentan. Crisis energética de por medio. El Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para fiscalizar la crisis eléctrica. Decidieron llamar a los ministros de Energía y Economía para que entreguen información sobre las decisiones tomadas frente a los apagones. Fueron 91 votos a favor, 6 en contra y 26 abstenciones, con las que el Pleno de la Asamblea dio paso a que la Comisión de Fiscalización se encargue de investigar la crisis energética. La resolución la planteó la Revolución Ciudadana. Y podamos ir mes a mes supervisando qué es lo que está pasando en el sector eléctrico del país. Los votos a favor vinieron del correísmo, el Partido Social Cristiano y Construye. Una parte de independientes se abstuvo, pero el oficialismo votó en contra. Los responsables de la crisis energética son los gobiernos anteriores, que no han dado el mantenimiento respectivo, no han construido de la manera adecuada. En la resolución también la Asamblea pide la comparecencia de los ministros de Energía encargado y de Economía. Hay cosas que deben explicar, afirman. De cuáles fueron las causas por las cuales el país ha tenido que sufrir esta crisis energética cuando sí había otras opciones para evitar que el país se quede a oscuras. Durante el debate hablaron de la necesidad de que se transparente el precio al que el Ecuador está comprando energía a Colombia, lo que implicará traer barcazas y los elevados valores en las planillas eléctricas. Es urgente que se tomen medidas, cambios necesarios y que también se tome en cuenta en cuánto estamos comprando la energía a Colombia. La ministra Roba nos dijo un precio, pero hoy el ministro Luque nos dice la verdad. El trabajo de la Comisión de Fiscalización iniciará la próxima semana, aseguraron, y entre los convocados estarán además los responsables de CENEL y CELEC. El presidente Daniel Noboa se reúne en Olón, en Santa Elena, con algunos integrantes de su gabinete y su círculo más cercano. Mili Pico, desde Olón, en Santa Elena, nos informa. El presidente de la República, Daniel Noboa, se encuentra reunido desde aproximadamente las 2 de la tarde al interior de su domicilio ubicado en la comuna Olón, provincia de Santa Elena. En el transcurso de la tarde han ingresado varios vehículos en los cuales se transportaban ministros y funcionarios del gobierno, empresarios, autoridades locales y demás invitados a esta denominada reunión de playa. El acceso ha sido restringido, puesto que se trataría de una reunión privada. Por tanto, tampoco se han emitido mayores detalles. Toda esta zona ha sido cercada por seguridad presidencial, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito. De hecho, para acceder hay que pasar por 2 filtros de seguridad y los militares se han ubicado en zonas aledañas a este punto.
Hasta $2 millones se ofrecían a jueces de la Corte Nacional de Justicia a cambio de fallos a favor de Leandro Norero. Esa fue una de las revelaciones que se dieron durante los testimonios anticipados de este jueves en el caso Metástasis. Por segunda ocasión, la mano derecha del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Alex Palacios, reveló información crucial dentro de una causa penal, esta vez del caso Metástasis. Frente al juez Felipe Córdoba, dijo ser el nexo entre los magistrados y el narcotráfico, pues era el encargado de ofrecerles grandes sumas de dinero. Narró, por ejemplo, el proceso que se dio en agosto de 2022, cuando un habeas corpus relacionado con el narcotraficante Leandro Norero llegó a la sala de la familia de la Corte Nacional. El tribunal encargado era David Hacho, Wilman Terán y Roberto Guzmán. En una conversación en el baño del 6º piso, Wilman Terán pidió que solicite $2 millones para la tramitación de la causa. El IBE Angulo dijo que va a pasar esa información a Norero. El juez David Hacho se negó a realizar esto y Wilman Terán se quedó solo y se informó que no se podía tramitar el proceso. Terán no se quedó atrás. Cuando llegamos a la oficina de Wilman Terán, me comunicaron que yo iba a tener las comunicaciones necesarias. El IBE Angulo me pidió tomar fotografías para demostrar que estaba haciendo la gestión en la corte. La conversación fue que por el precio de $10,000 se iba a demorar la notificación de la sentencia. De acuerdo a Palacios, el dinero fue entregado a Terán en un sobre Manila, en 5 fajos de $2,000 y en billetes de 20. Para un segundo habeas corpus, esta vez a favor de la hermana de Norero, Joana Zambrano Tigua, se ofrecieron $450,000 al juez Iván Larco. El pago no se concretó, pues los jueces del tribunal no accedieron a los pedidos de Norero. Es una declaración que la ha hecho el señor Palacios de manera unilateral. Es necesario advertir que estas declaraciones hechas por él deben ser contrastadas con otros testimonios. Quien también se sumó a los testimonios anticipados fue el agente investigador en el proceso de lavado de activos en contra de Norero, Héctor Paredes, quien detalló cómo en junio de 2022, al salir de su casa, fue interceptado por un hombre que se identificó como Olger, un ex miembro de la policía. Le dijo que lo debía ayudar con información del proceso. Al negarse, le mostró fotos de su familia. Me dijo que debía ingresar un documento, una copia simple, en las evidencias documentales relacionadas a un contrato de inversiones con la empresa Alsmart, con el cual ellos tratarían de justificar el dinero en efectivo encontrado en la vivienda del señor Leandro Norero, en el allanamiento. El contrato, según lo manifestó, era de $15 millones. Por hacer esta gestión y enviar el borrador del informe pericial, le pagaron $9,000. Estos testimonios anticipados se dan casi un mes antes de que se instale la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de 52 procesados. Seguimos, amigos. Más de 11.400 personas privadas de la libertad en Ecuador enfrentan una crisis alimentaria después de que la empresa La Factoría suspendiera sus servicios debido a deudas pendientes. El presidente Daniel Noboa anunció que no mantendrá relaciones con proveedores asociados al crimen organizado. Un total de 11.400 personas privadas de la libertad en Ecuador enfrentan una crisis alimentaria después de que la empresa La Factoría, encargada de proveer alimentos en 20 cárceles y centros de adolescentes infractores en varias provincias del país, suspendiera sus servicios. La otra persona fue retirado el 30 de abril por falta de pago. Ya no pudimos pagar los sueldos y 152 personas que están en esas cárceles del norte tuvieron que ser retiradas. En el caso de la zona 3, que es Guayaquil, también estamos desabastecidos, vamos a empezar a hacer racionamientos en estos próximos días y de la misma forma pues está en peligro el servicio de alimentación. Es que debido a esta crisis alimentaria en las cárceles, los familiares de los presos realizaron un plantón en el complejo judicial en el norte de Quito e indicaron que han estado proporcionando donaciones para la preparación de alimentos por parte del personal de La Factoría. Son seres humanos que cometieron errores, sí, pero ellos tienen que tener su comida. Si nosotros como familiares tal vez conseguimos donaciones, no habría quien cocine. La ayuda, o sea, para que tengan su agua, tengan su patio, tengan comida, prácticamente que ya no tienen. En respuesta a esta situación, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad emitió un comunicado el pasado 26 de abril garantizando el servicio de alimentación para los internos. Directores y autoridades de los CPL, en coordinación con distintas instituciones públicas, han implementado medidas para cumplir y garantizar este servicio de acuerdo a lo que establece la normativa legal vigente.
Sin embargo, paralelo a la manifestación de los familiares de los presos, la secretaria jurídica de la Presidencia de la República envió una noticia a Crímenes a Fiscalía indicando de que hay alertas de inteligencia en el que señala que la empresa proveedora de alimentación en las cárceles comete actos ilícitos en la entrega de la comida. La información se encuentra en un informe secreto que tendrá que la Fiscalía realizar las acciones que corresponden. Ante esta situación intentamos conseguir una entrevista con las autoridades del SNAI, sin embargo, estas nos indicaron vía telefónica que en los próximos días emitirán un comunicado oficial explicando esta situación. En 12 años que hemos trabajado con el Estado siempre nos hemos arrimado el hombro, pero llega un momento en que no es posible económicamente. Nuestros proveedores nos han mandado cartas, nos han cerrado créditos. El presidente de la República, Daniel Noboa, indicó a través de su cuenta de X que no tendrá relación con proveedores cuyos vínculos beneficien al crimen organizado. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación de los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia de la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales. Actualmente persiste la incertidumbre sobre la viabilidad de reanudar el servicio de los proveedores de alimentos en los centros penitenciarios. Y a propósito, del Centro de Privación de Libertad Tulcán es uno de los 20 reclusorios que dejó de recibir suministro de alimentos por deudas pendientes con la empresa proveedora. Los reclusos reciben donaciones para asegurar al menos 2 comidas diarias. Son fundaciones, entidades públicas, privadas y familiares de los mismos privados de la libertad quienes realizan donaciones al centro carcelario para la alimentación de los reclusos que dejaron de recibir alimentos por parte de la empresa proveedora. Tenemos algunos alimentos en nuestras bodegas de la fundación y inmediatamente se hizo la entrega. Se entregó raciones de fideos, de tallarín, arroz, azúcar. En el caso de la cárcel de Tulcán son los mismos privados de la libertad quienes se encargan de la cocina, pues la empresa proveedora únicamente dotaba de los alimentos, lo que dejó de hacerlo desde el 1 de mayo en 20 cárceles del país, pero se buscan alternativas. Ya estamos con los señores PPLs mismos realizando todas las articulaciones necesarias y evitando de que estén pasando los malestares que estaban pasando en días anteriores. Si bien las donaciones llegan de diferentes sectores, no son suficientes para asegurar las 3 comidas del día, pero el desayuno y almuerzo no falta a los internos, al menos por el momento. Nos dan en la mañana un café, una aromática, un pan y en la tarde nos dan la comida, por ahí a las 2 de la tarde y allá hasta el otro día. La escasez de alimentos inició hace 15 días en este centro carcelario, complementando las provisiones con donativos que, sin embargo, no se sabe hasta cuándo puedan abastecer las necesidades de los 789 reclusos. Día a día están dejando donaciones, inclusive el ejército ecuatoriano, también en días anteriores dejamos una pequeña donación. Las visitas están suspendidas por la seguridad carcelaria. Tampoco se permite el ingreso de artículos particulares, solo donativos acordados previamente con las autoridades del SNAI y el bloque de seguridad. La Fiscalía avanza en una investigación sobre la cuestionada venta del Hotel Quito, ejecutada en 2016 por parte del BIES. Mientras tanto, desde el Consejo Directivo del IES se trabaja en la recuperación de documentos que habrían desaparecido sobre esta transacción. Que el emblemático Hotel Quito es parte del patrimonio de la ciudad en todo su conjunto y predios que lo comprenden. Es un hecho sobre el que no tienen dudas ni los colectivos ciudadanos, ni exalcaldes, ni el propio Ministerio de Cultura. Reconocemos el valor patrimonial e histórico del complejo arquitectónico y paisajístico Hotel Quito en su integridad. Tampoco es un hecho que tenga cuestionamiento alguno por parte de la Comisión Anticorrupción. Sin embargo, hay un propósito fundamental y es de hacia dónde van quienes han dado seguimiento a la irregular venta del Hotel Quito apadrinada por el exdirectivo del IES, Richard Espinosa, en favor de los compradores chinos. Revertir una oscura negociación sería el camino, dice Germán Rodas. Por un lado, se haría justicia con el IES, que fue arrancada de su pertenencia por la acción de este señor Espinosa, y en segundo lugar se va a precautelar ese bien patrimonial. Este es el tema en el que los vocales del Consejo Directivo del IES han encontrado coincidencias y hacia allá apuntan. En entrevista con FM Mundo, María de los Ángeles Rodríguez ha advertido que hay un informe de Contraloría favorable a la empresa china.
El detalle es que lo firmó el prófugo Carlos Pollitt, ahora condenado en Estados Unidos. Pero no tiene ningún indicio de responsabilidad. Y nosotros, la información que hemos tenido, le hemos mandado ya a Fiscalía. Y por el otro lado, sabemos que también la pelotita está en cancha del Instituto Metropolitano de Patrimonio, que le han pedido que tiene que actualizar la ficha patrimonial. Lo cierto es que cada vez son más los ciudadanos e instituciones que se suman a la pretensión de recuperar un patrimonio vendido en medio de las sombras y cuya negociación apenas tiene el respaldo de los compradores y la máxima autoridad de Quito. Hubo obscuridad, actos irregulares, le quitaron el precio real al hotel, plantear que Fiscalía recupere la información indispensable para actuar frente a un hecho que ha sido gravísimo en la historia de la ciudad. El proceso de reversión de la venta podría tomar tiempo. Demostrar las irregularidades de este negocio en el que se empeñó Richard Espinosa también será cuestión de tiempo. Para el IES, recuperar el hotel es un impostergable. Mensajes claves dentro de 2 pedidos para el aterrizaje de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana revelaron el plan de fuga de Jorge Glass. Las defensas de Ecuador dieron los detalles en la Corte Internacional de Justicia. Las horas previas al incidente diplomático entre México y Ecuador fueron claves dentro de las argumentaciones expuestas por parte de la defensa de nuestro país. La razón por la cual los hechos del 5 de abril fueron excepcionales y hoy ya no existen es muy simple. México utilizó indebidamente durante meses sus instalaciones diplomáticas en Quito para dar cobijo a un delincuente común. En la segunda audiencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, llevada a cabo este 1 de mayo, aquí las revelaciones por parte del abogado Alfredo Crosatto fueron impactantes, pues Crosatto detalló que 5 horas antes de la captura de Jorge Glass, el 5 de abril, Ecuador recibió 2 pedidos de la embajada mexicana que alertó a las autoridades. El primero consistía en la autorización para el aterrizaje en nuestro territorio de 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, con la justificación de realizar el retorno a su país de la embajadora Raquel Cerur, que para ese entonces ya había sido declarada persona no grata. Dentro de la solicitud se indicaba además que con ella también saldría su personal diplomático, sin especificar número de funcionarios ni nombres. Pero no fue lo único incongruente por parte del gobierno de Manuel López Obrador. Y aquí el segundo pedido, de garantizar la salida de su embajadora, que ahora se reducía a un vuelo comercial, programado el 7 de abril. Alarmas que para las autoridades eran claras, y más con el precedente de escape de la embajada de Argentina, de la exministra del correísmo María de Los Ángeles Duarte, quien mantiene cargos por actos de corrupción. Al igual que el ex vicepresidente Jorge Glass, quien además poseía una orden de arresto por incumplimiento a sus medidas sustitutivas y un proceso en curso en el cual debía rendir versión sobre la malversación de fondos destinados para la reconstrucción de Manabí. La Corte Internacional de Justicia ya escuchó a México y Ecuador en el marco del pedido de medidas cautelares que presentó el país azteca. La resolución se conocerá en las próximas semanas y será clave para el cruce de demandas presentadas por ambos países, que podría tomar años. Agentes de la unidad de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión ejecutaron 11 allanamientos a escala nacional. En el operativo denominado Libertad 5 detuvieron a 24 peligrosos sujetos dedicados a esta actividad ilegal. Este es el quinto mega operativo por parte de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE en lo que va del año. En este accionar policial denominado Libertad 5, atraparon a más de una veintena de integrantes de diferentes grupos delictivos que operaban en 5 provincias del país. Tanto el secuestro como la extorsión, como lo he venido manifestando en base a la incidencia y sobre todo a la casuística, estamos estableciendo de que efectivamente se ha vuelto un delito de oportunidad. Los allanamientos se desarrollaron la madrugada de este jueves de manera simultánea en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y el Distrito Metropolitano de Quito. En Guayaquil nuevamente atraparon a un policía en servicio activo dedicado a esta actividad ilícita. Se trata del cabo primero William Darío Montoya Colobón. Se procedió a la aprehensión de
diferentes indicios vinculantes y asociativos a este delito, como son terminales móviles, droga, dinero en efectivo. Los agentes fuertemente armados irrumpieron los inmuebles, encontrando libretas y cartillas de cobro, con los nombres de negocios extorsionados que pagan la denominada vacuna. En el puerto principal es donde más detenidos por el delito de extorsión y secuestro se registran a nivel nacional. 5 muertos y más de 20 heridos deja un siniestro de tránsito reportado la madrugada de este jueves en la vía panamericana sentido Machala-Santa Rosa, provincia de El Oro. Las autoridades investigan al conductor del bus interprovincial que provocó el accidente. Así, sobre una plantación de banano es como terminó este bus interprovincial de la cooperativa Loja Internacional en el sector de Motuche en la vía panamericana, trayecto Machala-Santa Rosa. El siniestro de tránsito se reportó cerca de las 2 de la madrugada de este jueves y deja hasta el momento 5 muertos y más de 20 heridos, algunos de gravedad. Yo venía dormido, mi estimado señor, y no sé cómo pasó este percance. El carro estaba virado y la gente pedía auxilio adentro. El que podía salir por su cuenta, el otro no. Pérdida de pista, estrellamiento, volcamiento un cuarto, fallecidos, heridos, abandono de un conductor del lugar del accidente. La emergencia fue atendida por el personal del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, el Ministerio de Salud y Comisión de Tránsito del Ecuador, instituciones que trasladaron a los heridos hasta distintos hospitales de Machala. Mi hijo, yo estaba durmiendo y mi hijo me dice, mami, le voy a dar una noticia. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, mi hija se llama Jennifer falleció en el accidente. Los cuerpos de los fallecidos fueron llevados hasta el centro forense de Machala, hasta donde los familiares llegaron a retirar los cadáveres. Mientras tanto, las autoridades investigan este nuevo siniestro de tránsito y al conductor de este bus interprovincial que cubría la ruta Loja-Guayaquil.